Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie, por favor. Vale. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este primer domingo del mes y gran clase de bendición, Señor. Dándote gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y por todo el tiempo que has estado caminando con nosotros, Señor, allá donde hemos ido, Señor. Ponemos en tus manos el culto de esta mañana, declarando que sea de bendición, pidiéndote que seas tu amor, nuestra sabiduría y entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra en el estudio bíblico, Señor, para poder transmitir tu presencia en las alabanzas y en la danza, Señor, y para poder transmitir tus palabras nuevas, Señor, en la prédica, Señor. Que todo sea inspirado por y para ti y para gloriarte a ti y no a nosotros, Señor. Declaramos que todas las personas que vean este culto o estén aquí presentes saldrán bendecidas, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora nos toca Éxodo capítulo 36, pero tiene su inicio a finales de Éxodo 35, así que vamos a entrar en Éxodo 35, versículo 30. Amén. Para que entendamos bien lo que vamos a leer. Éxodo 35, versículo 30 hasta el final. ¿Ya? Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamamiento de Bezaleel y a Oholiab. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha escogido a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas, para idear proyectos y realizarlos en oro, plata y bronce, para tallar y engastar piedras preciosas, para trabajar la madera y realizar cualquier otra labor de artesanía. También le ha dotado de talentos para transmitir sus enseñanzas a otros, a él y a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. El Señor los ha dotado de manos habilidosas para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Vamos a seguir con el versículo 1 de Éxodo 36. Así pues, Bezaleel y Oholiab y todo hombre de talento a quien el Señor haya dado sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Me he apuntado estos versículos porque cuando Dios nos llama podemos llegar a pensar que no estamos listos, que no es el tiempo. Muchas veces llegamos a pensar que no somos suficientes para hacer la obra de Dios. Pero aquí vemos cómo Dios nos da dones y talentos y lo que debemos hacer con ellos, como en la parábola de los 5, los 2 y un talento, no es esconderlo bajo tierra y no hacer nada con ello, sino fructificar con ello. Y si Dios te llama, Dios te va a capacitar, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las suyas. Aquí vemos como tanto a Bezaleel como a Oholiab, les dio talentos para poder crear las obras que anteriormente hemos ido leyendo que se tenían que preparar, el tabernáculo, las vestimentas de los sacerdotes, etc. Si Dios te llama, Dios te va a capacitar. Y cuando llegue ese momento no tienes que pensar, no estoy listo, tienes que pensar, si Dios me ha llamado es por algo. Y cumplir. Seguimos con el versículo 2. Moisés suspende la ofrenda del tabernáculo. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría. A todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Este versículo me lo he remarcado
y me gustaría volver a leerlo un poco más despacio para ver si vosotros también veis lo mismo que yo. Moisés llamó a Bezaleel, a Aholiab y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Esto lo voy a hacer un poco interactivo. ¿A alguien se le ocurre por qué he decidido enmarcar este versículo? Vale, ahora os lo cuento. Ya hemos visto que tanto a Bezaleel como a Aholiab Dios les formó. Pero aquí no nos habla de personas no solo nos habla de personas con talentos, porque seguro que había más. Nos habla de las personas con talentos enviados por Dios que se dispusieron de corazón a trabajar en ello. No es solo hacerlo porque Dios te ha formado, sino porque realmente tienes la disposición de hacerlo. Dios no te va a imponer que trabajes en su obra, pero sí que te va a preparar para ello. Tiene que salir de ti trabajar para Dios. En la iglesia, tanto de líder, de predicador, de estar en la alabanza, en la danza, en cualquier servicio, incluso aunque sea el de la limpieza. Tiene que ser con disposición total nuestra, no de imposición. Y por eso lo enmarqué, porque decía, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ello. Seguimos en el versículo 3. Ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas de los hijos de Israel, que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de realizarla. Y le traían ofrendas voluntarias cada mañana. Ofrendas voluntarias. Nada que tenga que ver con Dios es una imposición. No tenemos que pensar, no, porque si no estamos con Dios, Dios nos castiga. No. Una cosa son las consecuencias de nuestras acciones y otra muy distinta es que venga Dios a castigarnos. Es, por ejemplo, yo que soy estudiante, yo le puedo pedir a Dios que me dé la sabiduría para aprobar los exámenes, pero si no abro ni un libro no voy a aprobar. Y lo que yo no puedo hacer es decir, no, Dios me ha castigado y me ha hecho suspender porque la que no ha tocado el libro he sido yo. ¿Entendéis a lo que me refiero? Dios te puede dar la sabiduría, me puede dar la sabiduría para estudiar, pero si yo no pongo de mi parte para hacerlo por voluntad propia, no va a salir. Porque Dios no nos va a poner una pistola en la cabeza y va a decir, vas a hacer lo que yo te he dicho que hagas. Eso no va a pasar. Cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero todo es lícito, pero no todo me conviene. Seguimos con el versículo 4. Tanto que todos los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía y fueron a decirle a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés ordenó pregonar por el campamento. Ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Esta parte me la he apuntado, en especial los versículos 6 y 7, porque hay muchas personas que actualmente piensan que la ofrenda es para los pastores, para los que están en la iglesia, ¿sabes? Que creen que los pastores se nutren de esa ofrenda. Pero aquí vemos que desde el principio la ofrenda era para Dios. ¿Y por qué la pausaron? Porque ya tenían suficiente para la obra de Dios. Cosas de Dios. Porque nadie se iba a hacer por esas obras, por eso les impidieron seguir ofrendando, porque nadie se iba a quedar con lo que sobrara. Eso es algo que yo considero importante y de hecho lo vamos a volver a leer en 6 y el 7 que dice: entonces Moisés ordenó pregonar por el campamento. Ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más
pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. No nos dice que lo que sobrara se lo repartieran entre ellos o que dejaran que el pueblo siguiera ofrendando para nutrirse de ello, que a lo mejor habrá alguna iglesia que sí que pase, pero eso no es asunto nuestro. Nosotros no ofrendamos para el hombre, ofrendamos para Dios. Lo que tenemos, y no solo hablamos de ofrendas materiales, porque aquí no ofrendaban dinero, ofrendaban bienes para poder hacer el tabernáculo. También se hacen ofrendas de amor orando, danzando, ofrendas de gratitud. No estamos hablando solo de algo material, y por eso yo considero que cada cual tiene que pensar en sí mismo no es lo que quiere ofrecerle, sino qué es lo que tiene para ofrecerle a Dios. Eso es lo que debemos darle, no las obras, sino algo que realmente tengamos de corazón, sea o no sea material, porque eso es tuyo con Dios, no tuyo con la Iglesia. Seguimos con el versículo 8. Construcción del tabernáculo. Los más hábiles de entre todos los que realizaban la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines bellamente trabajados. Cada cortina medía 12 metros y medio de largo por 2 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. Unieron entre sí 5 de las cortinas y lo mismo hicieron con las 5 restantes. Luego pusieron lazadas azules en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y lo mismo hicieron en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas pusieron en la primera cortina y otras tantas en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de cada una se correspondían con la de la otra. Hicieron también 50 corchetes de oro, con los que enlazaron las cortinas una con otra, y así el tabernáculo formó un todo. Hizo cortinas de pelo de cabra para una tienda que cubriera el tabernáculo, 11 en total. Cada cortina medía 13 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Y las 11 cortinas eran de la misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte, y las otras 6 también aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras tantas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. También hizo 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que formara un todo. Para la tienda hizo una cubierta de pieles de carnero teñidas de oro y otras de pieles de tejones encima. Además hizo de madera de acacia las tablas para el tabernáculo y las puso derechas. Cada tabla medía 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo 20 tablas por el lado sur. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y otras 2 debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 debajo de una tabla y otras 2 debajo de otra, y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, que se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, otras tantas para las tablas del otro lado del tabernáculo idéntico número para las tablas del lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente. E hizo que la barra pasara por el medio de la tabla de un extremo al otro. Recubrió de oro las tablas y les hizo argollas de oro para pasar por ellas las barras. También recubrió de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines bellamente trabajados.
Para colgarlo hizo 4 columnas de madera de acacia y las recubrió de oro. Sus capiteles eran también de oro y fundió para ella 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Con sus 5 columnas y sus capiteles, recubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Aquí hablamos de un trabajo complejo en el que dieron, por así decirlo, lo mejor de corazón para poder realizarlo. Y algo que me llama mucho la atención es que en varias partes que hemos leído, creo que lo he dicho ya como 2 veces, dice que cuando se montaba formaban un todo. Ahora tengo una pregunta que le voy a hacer a alguien en concreto y sí o sí me tiene que contestar. ¿Quién? Porque aquí estamos hablando de medidas, de materiales, estamos hablando de algo que estaba planificado, no de algo que simplemente un día se les ocurrió hacer y decir, venga, vamos a hacerlo, desordenado ni nada, porque todo lo que viene de Dios viene en orden y todo lo que hagamos en Él también tiene que tener ese orden para que todo salga bien. Hermana Andrea, ¿quién fue el que creó esos planos? Dios. Sí. ¿Por qué todo formaba un todo? ¿Por qué todo salió tan bien? Porque todo... esto era una pregunta retórica. Porque todo lo que estaban organizando no lo organizaba el hombre, lo organizaba Dios. Eran órdenes enviadas directamente de Dios. ¿Y por qué salió tan bien? Porque el hombre no rechistó, no le preguntó a Dios. ¿Y por qué tiene que ser 13 metros y medio? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser de este material? Sino que lo hicieron y obedecieron a Dios. Al igual que también vimos esa misma obediencia en Noé cuando hizo el arca durante 100 años y en ningún momento le preguntó a Dios. ¿Y por qué tiene que ser de esta manera en concreto? Si Dios nos da instrucciones es por algo, y si nosotros las cumplimos, seremos gratamente bendecidos y veremos que todo sale bien. Amén. Ellos lo hicieron y cada obra que preparaban formaba un todo. ¿Por qué? Porque el Dios del todo fue el que lo organizó. Amén. Hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana. Espero que haya sido de bendición para vosotros. Y si me he llegado a equivocar o me ha faltado algo, confío en Dios, en que Él nos dará la sabiduría en su momento para poder desglosarlo como corresponde. Amén. Seguimos con el resto de servicios de la mañana. Que Dios les bendiga. Amén.